de cómo poder tener una sociedad más inclusiva y que seamos definitivamente todos iguales. Así que agradecerles a todos, darle la palabra a José Luis y después arrancar el evento. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en el CESBA, el lugar que está definido por nuestra Constitución y por el andar cotidiano del gobierno, en donde se trata de trabajar consensos con los distintos espacios, los distintos representantes de la multiplicidad de universos culturales, sociales, empresarios, de trabajadores que interactuamos en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy con una agenda interesante en términos de lo que significa lo que vamos a celebrar mañana, el Día de la Mujer, y una reflexión que tiene que ver con un montón de conquistas, un montón de avances que se habían logrado, que se lograron en los últimos años, en los últimos lustros. La pandemia vino a demostrar que esos avances en realidad eran débiles. Avances vinculados a los temas de cuidado, avances vinculados a los temas de educación, avances vinculados al mundo del trabajo, de que efectivamente, tanto en la ciudad como en el país, la pelea de décadas de muchísimas mujeres habían logrado encontrar una situación menos injusta, no totalmente justa, pero sí menos injusta, los efectos negativos de la pandemia y de la cuarentena eterna hizo que podamos apreciar en cada uno de esos aspectos cómo esos avances no estaban definitivamente consolidados. Por eso me parece que el desafío que tenemos como ciudad, el desafío que tenemos como gobierno de la ciudad, es una especie de segunda vuelta, ¿no? En términos de avances en los derechos y en la equidad, en las distintos tipos de conquistas que fue llegando la mujer o que la sociedad le fue reconociendo a la mujer. Y ahí lo que tiene que ver con el ministerio, estamos trabajando muchísimo en la subsecretaría de Trabajo, con esquemas específicos para tratar de lograr achicar la brecha que la pandemia, la cuarentena profundizó en términos de las estructuras tanto de actividad como de empleo, en donde queda claro con sus distintos índices que la mujer perdió más terreno del que venía perdiendo con respecto a las cifras de desempleo y de actividad. Ahí estamos trabajando en ferias de trabajo específicas para la mujer y que cada uno de los planes de empleo que vamos promoviendo desde el Ministerio de Desarrollo Económico tengan beneficios exclusivos o beneficios preponderantes para aquellas empresas que efectivamente tienen como prioridad que los puestos de trabajo sean ocupados por las mujeres. Todo el gobierno de la ciudad está trabajando en eso y la prueba es que hoy contamos con muchos ministros y secretarios contando específicamente cuáles son los desafíos en cada una de sus áreas para tratar de equilibrar esta pelea tan desigual. Gracias, Claudio, por la invitación y los invito a todos a sumarse a esta pelea. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estamos súper contentas de haber podido organizar este evento. Les agradecemos
su presencia. Sabemos que el tiempo en esta semana en particular para las mujeres que llevan adelante políticas públicas en nuestra ciudad es... que estén acá es muy importante para nosotros. El CESBA es un espacio de diálogo, de búsqueda de consenso, y no puede haber diálogo y búsqueda de consenso sin una perspectiva de género. En eso coincidimos, por eso estamos en esta mesa. La ciudad de Buenos Aires es de por sí una de las ciudades más diversas de nuestro país, es una ciudad inclusiva, pero tenemos muchos desafíos por delante. Las mujeres, el 100% de las mujeres, hemos señalado que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido acoso en la vía pública, por ejemplo. Las mujeres nos sentimos inseguras al viajar en transporte público, y esas situaciones son las que requieren, estas problemáticas son las que requieren de una respuesta integral. Y una respuesta integral es sentándonos en una misma mesa para pensar de qué manera el espacio público puede ser construido de manera igualitaria para que todas las personas que vivimos y transitamos por esta ciudad nos sintamos incluidas. Las ciudades históricamente se construyeron con una perspectiva o con un sesgo de género. Estaban pensadas en función de las zonas productivas o las zonas de trabajo para las personas que en ese momento llevaban una vida activa, que eran los varones mayormente, y por otro lado las tareas de cuidado y todas las funciones vinculadas al cuidado para las mujeres, que somos quienes mayormente nos quedamos ligadas a esa área. Bueno, nos cuesta un poco más movilizarnos en las ciudades para cumplir con todos esos roles. Desde el CESBA abordamos algunas perspectivas en relación con la inclusión financiera de las mujeres, con cómo la pandemia nos había puesto en una situación diferencial a las mujeres en relación con las tareas de cuidado, y hemos propuesto algunas medidas. Entendemos que es necesario que lo abordemos en conjunto, por eso las invitamos. En el marco de este Día Internacional de la Mujer, desde el CESBA lanzamos una publicación de quien, bueno, hemos participado todas las que estamos sentadas en esta mesa, proponiendo medidas, contando cada una desde nuestro lugar de injerencia cómo podemos mejorar la situación de las mujeres en las ciudades. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve exposición, esa es la dinámica, me preguntaban recién también, para que todas podamos contar un poquito qué medidas estamos llevando adelante, y después sí vamos a abrir un espacio a preguntas. Así que, bueno, en principio, simplemente eso. Yo le voy a dar la palabra primero a Clara Mucio. Ay, perdón, no querías primero. Te mandé de una. Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Claudio y Micaela, por esta invitación. Para mí es un placer estar acá, y sobre todo algo que vos decías, ¿no? Y me lo iba anotando antes para no repetirnos y sabiendo quiénes son los expositores que seguían después, y hablar un poco de lo que nosotros hacemos, que es cómo construimos la ciudad, cómo construimos esta ciudad diversa, como bien vos decías, con una perspectiva de género. Porque las ciudades fueron diseñadas por hombres y para hombres, porque generalmente las mujeres nos quedábamos en nuestras casas haciendo las tareas de cuidado. Y cómo repensar esa ciudad para una mujer hoy activa, que se mueve en la ciudad, que trabaja, que está económicamente presente en la ciudad. Y más del 50% de nuestro tiempo nosotros lo pasamos en el espacio público. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa, ya estamos en el espacio público. Entonces, no da lo mismo si tenemos que esperar el colectivo en un mobiliario urbano iluminado, que si lo tenemos que esperar en una parada colectiva abajo de un árbol a oscuras. No da lo mismo si en una plaza nosotros podemos quedarnos con nuestros chicos hasta tarde, porque está bien iluminada, que si no. Y esto que vos decías antes, no da lo mismo las cuestiones de acceso en el espacio público. Entonces, en términos, digamos, de construcción de ciudad, es importante tener como esta mirada, como bien vos decías, Micaela, diversa, que integre, ¿no? Y que dé esta accesibilidad a todos, no solamente a las mujeres, sino también a personas con discapacidad, adultos mayores, a niños. Entonces, cuando pensamos en esta ciudad escalumana, de la que tanto venimos trabajando, y en esta ciudad cercana, tenemos que tratar de incluir a todos. Y por supuesto, que seguramente Caro después lo va a abordar, sabemos que en el espacio público suceden cosas aberrantes, ni que hablar de lo que estuvieron pasando en lo que pasó en la última semana, pero el 100% de las mujeres dicen que alguna vez sufrieron acoso callejero
o muchas de nosotras cruzamos la vereda, creo que los datos los tiene Carolina, pero son cerca del 80% de las mujeres que cruzamos la vereda en algún momento de nuestras vidas porque nos da miedo alguna situación, o que pensamos cómo vamos a salir vestidas al momento de salir de nuestros hogares. Entonces creo que ahí es importante en cómo nosotros generamos estas políticas públicas que generen más seguridad, y por supuesto desde el Ministerio que pareciera que no tiene tanta incidencia, todo lo contrario, ¿no? Porque hacer ciudad, hacer una ciudad segura, tener esa ciudad iluminada, pensar los espacios públicos de forma accesible, hacen a esta calidad, hacen a esta seguridad y hacen a esta posibilidad de que las mujeres nos podamos seguir desarrollando en estos términos de desarrollo personal, pero también económico. Y después una cosita más, que yo lo agregué en el archivo que redacté, es que las tareas que nosotros realizamos en el Ministerio son muy masculinizadas. Entonces, para mí fue fundamental haber tenido esta posibilidad de ser ministra después de haber estado casi 10 años adentro del Ministerio, y poder darle la posibilidad a mujeres que generalmente eran las segundas, o la mano derecha, o la jefa de gabinete del director general, y hoy más del 60% de las directoras generales del Ministerio son mujeres, y la verdad es que son mujeres que realizan tareas del sistema pluvial, de la higiene de la ciudad, obra pública, que son tareas generalmente masculinizadas. Entonces creo que también nuestro rol en estos lugares de visibilidad y en estos lugares de poder es poder justamente eso, ¿no? Visibilizar a las mujeres que vienen hace tanto tiempo pidiendo pista. Así que desde mi humilde lugar es sumar este granito de arena y poder seguir aportando en esta construcción de ciudad diversa e igualitaria para todos y todas. Muchas gracias, Clara. Le vamos a dar la palabra a Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿ahí? ¿Para arriba? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Bueno, buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias, Claudio, Micaela, por el espacio de reflexión, a mis colegas, hombres y mujeres que están acá comprometidos por el desarrollo de la ciudad. Me toca hablar de un tema diferente y me gustaría encararlo desde una perspectiva diferente, que tiene que ver con el progreso y cómo las ciudades son motores del desarrollo, son motores del desarrollo en general de los países, porque tienen mayor acceso a derechos, porque son espacios de crecimiento, pero son espacios de desarrollo si hay oportunidades de trabajo. Y esas oportunidades de trabajo y la potencia que pueden generar las ciudades no puede darse si la mitad de la población se queda afuera. No solamente es una cuestión ética, no es una cuestión solamente de compromiso de género, sino es una cuestión estratégica de desarrollo. Si la mitad de las personas de las ciudades se quedan afuera del mundo del trabajo, no hay posibilidades de crecimiento y de expansión y multiplicación de ese crecimiento. Y por eso me parece que si hablamos de desarrollo y hablamos de progreso, tenemos que hablar de educación. Y estos últimos 2 años nos dimos cuenta, quizás con más claridad que en otros momentos, que la escuela abierta, la educación, no solamente potencia a las personas, sino que es condición de posibilidad y de oportunidad de ese desarrollo y ese crecimiento. Durante estos 2 años de escuelas cerradas, obviamente cayó la actividad económica de todos, pero fundamentalmente cayó la tasa de actividad de las mujeres, porque en un 90% fuimos las mujeres quienes nos ocupamos no solamente del cuidado de los adultos, sino también del cuidado de las tareas y del acompañamiento de los chicos en la escuela. Y si las madres teníamos que hacer eso, no teníamos oportunidades de seguir trabajando. Con lo cual, digo, en primer lugar, me parece que el aprendizaje mayor que tuvimos de este tiempo es que las escuelas siempre tienen que estar abiertas, no solamente porque hacen una tarea esencial para el desarrollo de los chicos, sino porque generan la oportunidad y son la condición de posibilidad del crecimiento y de la actividad económica de todos los que formamos parte de una comunidad como es una ciudad. Y en este sentido, también me parece importante pensar que así como las ciudades fueron diseñadas en términos masculinos, también el desarrollo económico muchas veces tiene que ver con un proceso pensado, diseñado por los varones, y en donde las políticas públicas tienen que generar la condición, insisto, de posibilidad de oportunidades para las mujeres también. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, concentra más del 60% de la industria digital de la Argentina. Más de 3.000 empresas están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, dedicadas al mundo de lo digital. Lo que más creció durante la pandemia, uno de los rubros que más se amplificó,
pese a la caída del resto de las actividades, la actividad vinculada con lo digital y con lo tecnológico creció. Ahora, en ese mundo que crece, que tiene los mejores empleos, con las mejores remuneraciones, solamente el 30% de quienes ocupan esos lugares son varones. Perdón, mujeres, al revés. Solamente el 30% son mujeres. Y esto tiene que ver con un montón de cosas. Primero, porque tradicionalmente fue un mundo creado y diseñado por varones, pero segundo, porque las mujeres no nos imaginamos ocupando esos espacios. Hay una cuestión de sesgo al principio en la escuela con respecto al tipo de tareas o al tipo de carreras que pueden seguir las chicas, al tipo de perfiles que se necesita para estas carreras, y por eso desde el Ministerio estamos trabajando fuertemente junto con José Luis en generar nuevas oportunidades para que más mujeres crean que este es un mundo también que les pertenece, porque la ciudad crece a partir del desarrollo de esta industria y necesitamos que las mujeres también se sientan parte de este proceso. Y para eso hay varias políticas que, insisto, requiere un Estado inteligente tomando acciones concretas para que esto suceda, porque naturalmente no se da. Naturalmente las mujeres no eligen carreras vinculadas con lo científico y lo tecnológico. Y no alcanza con que en el último año de la secundaria hagamos talleres de orientación vocacional y querramos que las chicas estudien tecnología. Tenemos que despertar las vocaciones científicas y tecnológicas desde que son muy chiquitas. Y para que esto suceda es que en la ciudad tenemos educación digital desde sala de 5 años en todos los jardines de gestión estatal, y trabajamos con una perspectiva de género. No alcanza solamente con tener ESI, la ESI es importante, es fundamental y se trabaja, pero también es necesario que cuando enseñamos matemática, cuando enseñamos pensamiento científico, lo hagamos con perspectiva de género. Y también hace falta que haya referentes mujeres para que las chicas sientan que es algo que ellas pueden hacer y algún camino que pueden transitar. Estoy segura que si todas nosotras le preguntamos a nuestras hijas mujeres, yo no tengo hijas mujeres, pero a las amigas de mis hijos varones, si alguna de ellas conoce a alguna científica mujer, y es muy difícil que lo tengan presente. Es muy difícil que las chicas conozcan a otras referentes mujeres que hayan seguido un camino exitoso en materia de tecnología. Pensemos quiénes son los dueños de los grandes unicornios, quiénes son los creadores de las grandes empresas tecnológicas, siempre son varones. Entonces, por eso es que desde las escuelas trabajamos para que las maestras sean referentes tecnológicas también para nuestros estudiantes, para que ellas vean que su docente es una referente que las puede guiar en un camino de elección de un desarrollo de carrera, de una elección de vida, que la lleve para un mundo de la tecnología que hoy es la que mejor paga, la que más empleos genera y más desarrollo está promoviendo dentro de la ciudad. En este mismo sentido, así como empezamos desde chiquititas en sala de 5 a promover el pensamiento científico y el desarrollo y el disfrute de las carreras, de lo que tiene que ver con la matemática, el pensamiento lógico, lo que luego va a ser la elección de una carrera vinculada con lo tecnológico, para las mujeres más grandes también estamos teniendo políticas activas para que puedan tener salida laboral o encuentren un camino dentro de esta industria que se está desarrollando en la ciudad. Así es que tenemos programas específicos como es Codo a Codo, que es un curso de programación full stack que tiene altísima salida laboral. Hoy el 40% de las personas que ingresan y hacen este curso tienen salida laboral en el mundo de la tecnología. Ese curso, que tuvimos 52.000 inscriptos en la última convocatoria, tiene cupo. Si bien la mayoría de quienes se inscriben no son mujeres, nosotros ponemos un cupo del 50% para quienes puedan acceder a este curso, que es gratuito, que sean mujeres. Y lo mismo para el curso de semillero de carreras tecnológicas, que se llama Aprender Programando, que es para estudiantes de los últimos 2 años de la escuela secundaria. También ponemos un cupo del 50% para que quienes puedan acceder al curso sean mujeres. Queremos promover de esta manera que haya menos barreras de ingreso al mundo de la tecnología, pero es importante que entendamos que desde chiquitas las chicas tienen que entender que hay un futuro posible para ellas. Si no, nos vamos a seguir encontrando que cuando terminan la secundaria eligen carreras tradicionales que no solamente no tienen necesariamente la mejor salida laboral, sino que no van a encontrar un futuro de crecimiento y desarrollo para ellos. Así que me parece que la clave es tener políticas activas. Ojalá el día de mañana no tengamos que poner cupos para que ingresen, pero la única manera hoy de promover estas cosas es teniendo políticas desde un Estado activo, con acciones concretas para promover el desarrollo económico desde la educación, que claramente es la puerta de ingreso a cualquier elección de futuro. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Clarísimo, sí, sin educación no hay ingreso a ninguno otro de los derechos, no podemos ejercer ninguno de nuestros derechos sin
sin educación. Carolina Stanley, asesora general tutelar en el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Ahí se escucha, sí. Gracias Mercedes, gracias Claudio por la invitación a estar acá y a escribir, y gracias a todos los que están acá presentes. Bueno, siguiendo un poco en línea con lo que decía Soledad, la verdad es que todos sabemos que un país o una ciudad próspera tiene que ver con una ciudad o un país igualitario, y desde el rol que me toca hoy en el Ministerio Público Tutelar no puedo menos que pensar en la promoción de esa igualdad en todo lo que son niños, niñas y adolescentes, porque la desigualdad lamentablemente es multidimensional y transversal a todas las edades. Necesitamos poder empezar desde muy chiquititos y chiquititas a trabajar esto que tiene que ver con el concepto de igualdad. Recién, esto no lo escribí, pero recién hablaba Sole y me acordaba de nuestros inicios cuando pensamos los centros de primera infancia, y no los pensamos solo por el crecimiento y desarrollo de los chicos, sino por todas esas mamás de barrios de acá de la ciudad que no podían desarrollar ni terminar sus estudios, ni salir a trabajar. Así que, y me parece que está bueno traerlo a colación porque hace mucho tiempo que venimos hablando de esto de una u otra manera, y hoy cada uno de los que estamos acá sentados seguimos trabajando desde nuestros roles y nuestros lugares en la promoción de esta igualdad. Entonces, me parece fundamental que esto tenga que ver con este hilo de conducta que cada una de nosotras y cada uno de nosotros necesita ejercer en nuestros múltiples roles, porque no es solo desde el cargo, sino también desde nuestro rol de ser amigas, desde nuestro rol de ser madres, desde el rol de ser padres, para quienes son padres, y me parece que esto tiene que ver con el verdadero crecimiento hacia una ciudad más igualitaria. Pero bueno, ahora yendo a mi rol puntual, nosotros lo que estamos trabajando obviamente desde la promoción y restitución de derechos en muchos casos, tiene que ver con concebir a nuestros niños, niñas y adolescentes iguales, pero también darles herramientas para que ellos puedan sentir esta igualdad, vivirla y además expresarla. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos viene en este sentido. Y lo que yo escribí puntualmente tiene que ver con algo que pensamos el año pasado para el 25 de noviembre, que es pensar a los hijos e hijas de víctimas de violencia como víctimas también. Ya no son más, como se planteaba en algún momento, daños colaterales, sino son igual víctimas que lo son sus madres. Y lamentablemente estos números se profundizaron a lo largo de estos años de pandemia, entre todos los efectos que venimos hablando de la pandemia, tuvieron que ver también con un crecimiento en todo lo que es femicidios y mujeres víctimas de violencia. Entonces, poner en evidencia y hablar de estos temas nos parecía fundamental justamente para poder trabajar en la restitución de los derechos de esas víctimas y por todo lo que implica el crecimiento sano y el crecimiento cuidado de todos estos hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia. Por eso hicimos especial atención en esta campaña y trabajamos en conjunto con la Dirección de la Mujer, digamos, pudiendo poner foco en esto y participar además de todos los espacios que tienen que ver con centros de justicia de la mujer para justamente poder dar una respuesta efectiva en este sentido y seguir concientizando respecto de esta problemática y después trasladarla también en todos los otros aspectos que trabajamos con nuestros niños, niñas y adolescentes en lo que tiene que ver con conceptos de igualdad justamente para pensarse en una ciudad que en algún momento llegue a ser efectivamente igual para varones y mujeres. Gracias, Carolina. Le damos la palabra ahora a Mariela Coleta, que es la auditora general de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudio y Micaela. Gracias a las de aquí presentes, porque la verdad que es muy interesante escuchar a ustedes de primera mano cómo llevan adelante políticas públicas que buscan mayor equidad. Así que, si bien conozco muchos de los programas que llevan adelante, escucharlo en un breve resumen de mano de ustedes me parece sumamente interesante. En mi caso, la intervención va a ser breve porque no ejecutamos políticas públicas, pero sí las controlamos. Esa es la función que tiene la auditoría de la ciudad.
que vale destacar la función que tiene, que no tiene que ver con vigilancia de lo que hace el gobierno, sino con aportar a la gestión que lleva cada uno de los ministerios o todo ente donde la ciudad destine recursos públicos. En ese sentido, lo aclaro, porque el objetivo que tenemos al hacer los informes tiene que ver con eso, con que sea un insumo de información importante a mejorar la gestión. Y creo que en el camino de la búsqueda de mayor equidad de género tenemos mucho para aportar con nuestra visión, que siempre busca ser objetiva, imparcial, lejana, separada de la gestión, y creo que es una mirada que siempre termina sumando para mejorar. La auditoría está compuesta por 7 auditores generales que somos elegidos en proporción a las fuerzas políticas de la legislatura, lo cual lo destaco porque de la mano de esto quiero contarles el camino que hicimos en búsqueda de mayor equidad de género, puertas adentro y después puertas afuera. Yo estoy convencida de que haremos buenas miradas de perspectiva de género en lo que auditamos si adentro de puertas adentro somos equitativos en cómo nos manejamos y funcionamos. Y en ese camino fue que fuimos el primer organismo público en aprobar un protocolo de género en toda la ciudad de Buenos Aires. En ese camino fue que actualizamos el convenio colectivo y equiparamos todas las licencias en favor de buscar igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En ese camino también, hoy tenemos una auditoría que tiene 15 direcciones generales, en donde 13 son mujeres. Y estamos incluyendo ahí adentro las áreas que Clara mencionaba antes, que son masculinizadas, obra pública, hacienda, justicia. Así que ese camino nos enorgullece, y sobre todo en esto de que somos 7 auditores que venimos de espacios distintos y pensamos distinto en muchas cosas, pero sin embargo en la búsqueda de equidad tenemos todos los acuerdos. Así que creo que eso es un punto para destacar y para seguir trabajando. Desde ahí, la mirada que hacemos hacia afuera, hace mucho tiempo que venimos incluyendo por lo menos 2 proyectos que tienen que ver con perspectiva de género de auditar en la ciudad, muchos programas de oficinas de género en el Consejo de la Magistratura, Tribunal Superior de Justicia, bueno, por supuesto los programas que ustedes mismas mencionaron, Caro, la DG de la Mujer, también siempre incluimos algún proyecto, y el año pasado por primera vez transformamos un área, una unidad de proyectos especiales, en donde incluimos auditar el presupuesto con perspectiva de género. Fue un desafío para los equipos de auditoría y fue súper interesante. Y como fue tan exitoso, este año por primera vez vamos a auditar el cumplimiento de uno de los ODS con los que la ciudad se comprometió, que tiene que ver con igualdad de género. Así que creo que eso va a ser una gran experiencia. No me parece suficiente, creo que nos queda muchísimo por recorrer y que tiene que ver con la mirada transversal de la ciudad, con que en cada uno de los proyectos de auditoría que tenemos podamos incorporar esa mirada de perspectiva de género, esa búsqueda de igualdad en cada uno de los temas, desde las calles hasta los programas educativos, y en cada lugar se puede mirar de esa forma. Y creo que para eso falta que formemos a los profesionales con esa mirada, porque por ejemplo, cuando uno audita un hospital, es muy interesante la mirada del médico que es parte del equipo. No solamente los abogados y contadores que por supuesto hacen el trabajo que tenemos que hacer, sino que la mirada del médico que conoce la dinámica diaria aporta muchísimo valor, porque conoce las condiciones en las que se trabajan, conoce los problemas que suceden. Creo que si formamos profesionales que tengan esa propia mirada de perspectiva de género en cada una de las áreas, los proyectos que hacemos van a ser mucho mejores y van a poder aportarle a cada uno de los espacios de gestión esa mirada que nos hace falta. Y muchas veces esa mirada la tenemos cuando mujeres llegan a espacios de conducción. No digo que los hombres no lo hagan, por supuesto que muchos lo tienen, pero hemos esperado mucho tiempo a que mujeres lleguen a determinados lugares para que incorporen esa perspectiva de género. Entonces, creo que si la auditoría mejora en ese sentido y sigue trabajando y profundizando esta mirada, vamos a poder ayudar al gobierno a tener una mirada transversal en todas las políticas públicas. Muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Le damos la palabra ahora a Carolina Barone, directora general de la Mujer de la Ciudad. No, muchísimas gracias nuevamente por convocarme a esta mesa y coincidir para escucharnos y compartir. Hoy, lunes 7 de marzo, en la ciudad van a denunciar 100 mujeres violencia de género, y entre 300 y 400 mujeres van a llamar a la línea 144 pidiendo asesoramiento, información y contención. Y para eso tiene que haber una ciudad que responda ante cada una de estas situaciones. Pero, como decimos siempre, solamente es una de cada 10 mujeres que va a tocar la puerta del Estado. El resto todavía lo transita en forma silenciosa, todavía no pudo advertirlo por las diferentes barreras que existen, culturales, institucionales. Para eso también tenemos que trabajar en revertir eso, para poder seguir acercando al Estado a cada una de ellas y generando esos puentes de confianza. En el caso de la violencia por motivo de género, que fue en lo que enfoqué, cuánto está condicionado ese desarrollo de las ciudades cuando todavía
seguramente todas las que transitamos, las que estamos hoy reunidas en esta mesa, alguna vez en nuestras vidas sentimos miedo. Como decía Clara, miedo al salir a la calle, ese miedo de compartir la ubicación con tus amigas de vuelta a casa, el miedo de llevar las llaves en la mano para poder defenderte. La violencia de género no discrimina, nos atraviesa a todas en algún momento de nuestra vida. Es la principal razón de muerte violenta en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo. La ciudad no es ajena a una realidad que es global. Pensar el desarrollo sostenible de las ciudades es pensar en garantizar derechos a las mujeres, a puestos de liderazgo, a que lideren negocios, a que tomen decisiones, pero esa realidad condicionada directamente por el desarrollo próspero de las mujeres y que puedan vivir ellas en esos contextos seguras y sin miedo. Hoy, en vísperas del 8M, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, decir que hay todo un equipo de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por nuestro jefe de gobierno que está llevando una mirada transversal de género, con cada una de mis compañeras, Marisa, desde la Secretaría de Igualdad de Género. Existen hoy políticas de género y existe una transversalidad de la política de género en cada uno de los organismos. Celebro también lo de la auditoría, pero lo estamos viendo y se ve en el CESBA, en cada uno de los organismos encontramos esta impronta, y de eso se trata, poder generar esas transformaciones desde adentro para seguir construyendo en esa sociedad más igualitaria. ¿Qué hacemos de la Dirección de la Mujer? Un montón. Solamente voy a decir que la Dirección de la Mujer es un equipo 24/7. Trabajamos, hay personas profesionales las 24 horas en la Dirección de la Mujer respondiendo en cada uno de estos casos. Profesionales en la línea 144, profesionales en las 5 unidades convivenciales que alojan mujeres, hijos e hijas que están atravesando una situación de violencia de género o trata de personas, 15 centros integrales de la mujer y un plan territorial hoy en 8 barrios populares. Es una ingeniería de respuesta que estamos cada vez más cerca de cada una de las mujeres donde más nos necesita, y esa es nuestra misión. Y un enlace permanente también con el 911 ante cada riesgo, entre cada llamada al 144 y una transferencia inmediata al 911 para poder anticiparnos en el riesgo de vida. Todo eso enfocado en nuestro compromiso genuino, en una convicción de que las mujeres somos parte de esa sociedad y que tenemos voz y somos no solamente objeto de derechos, sino sujeto del ejercicio de estos derechos en la construcción de esa igualdad. Lo digo lo digo 1000 veces, toda la agenda de las mujeres es importante, pero la de la erradicación de la violencia es la agenda urgente. Así que desde acá, muchísimas gracias nuevamente, Micaela y Claudio, por la invitación. Gracias, Caro. Le damos la palabra ahora a Marisa Bircher, secretaria para la Igualdad de Género de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento por la invitación. Y bueno, nada de lo que pensaba o teníamos escrito, es lo que voy a mencionar, porque este esquema en donde escucho previamente a todas mis compañeras, lo escucho a José Luis, a Claudio, nos da respuesta de por qué la Secretaría de Género hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Y esto no es una decisión únicamente del jefe de gobierno, que hoy es Horacio. Esto hace ya 20 años que venimos trabajando en la ciudad, a través de diferentes ministerios que han tenido una perspectiva de género, pero que urgente nos convocaba a tener una integración y una mirada transversal. Es un poco lo que nos diferencia de otros esquemas donde también nosotras no tenemos políticas directas, pero sí trabajamos en el monitoreo de este enfoque de género que tienen todos los ministerios y todas las secretarías. Si hacemos una mirada global, y celebro que pongamos en agenda el cumplimiento de los ODS y principalmente en este tema, el 49% de la población mundial somos mujeres y aportamos al 37% del PBI mundial. O sea, está afirmado, está asegurado del aporte necesario que le damos las mujeres al crecimiento de las naciones en este caso. Si seguimos haciendo un zoom y llegamos a Latinoamérica va a ser la más golpeada, ya lo es, después de esta pandemia, dejando más de 200 millones de personas bajo la línea de pobreza, en gran proporción mujeres y niñas y niños. Entonces, eso sigue dando esta prevalencia de trabajar más que nunca en esta agenda en donde se venían dando resultados significativos, pero volvimos, fue como un batacazo, fue volver a caer de la escalera y ahora subir profundizando estas políticas públicas. Argentina es un fiel reflejo de Latinoamérica, la ciudad también, que cada día, en términos personales, me atrevo a decir que duele más. Lo que pasó la semana pasada,
mostró esa cara que tenemos hoy en la sociedad, le puso luz, le puso voz, pero eso sucede a diario, de manera silenciosa, como planteabas, Caro, en nuestro país. Hay mujeres que tienen que llamar 18 veces a una comisaría. Eso en la ciudad de Buenos Aires no pasa, pero tampoco podemos levantar la bandera de que está todo bien, porque indudablemente no alcanza. Y ahí está este objetivo desde la ciudad, principalmente trabajando en la autonomía económica. ¿Y por qué en esta autonomía económica, que es lo que hoy es el punto en común que tenemos en esta mesa? Porque las mujeres, cuando tenemos trabajo, podemos salir de una situación de alta vulnerabilidad, y detrás nuestro vienen nuestros hijos. Digo, cuando vamos a un centro integral para la mujer, no vemos a esas mujeres solas, en su gran mayoría están con sus hijos. Entonces, este trabajo que necesitamos dar y proveer desde cualquier ámbito en el que estemos, también coincide en el término, Caro, es urgente. O sea, es importante, pero es urgente. Y desde ese lugar, desde la Secretaría, lo que hacemos es, como les decía, integrar, pero también impulsar políticas muy concretas. Las mujeres hoy en la Ciudad de Buenos Aires, todas las que transitan en este momento acá abajo en la calle, no saben todo lo que hace el gobierno de la ciudad por ellas. Entonces, hemos creado un sistema, un portal único de acceso muy fácil, muy simple. Eso nos permitió ganar una mención a nivel internacional, la Ciudad de Buenos Aires, de que cualquier mujer que necesite trabajar, que necesite financiamiento, que sufre violencia de género, pueda acceder, y ahí a la innumerable cantidad de programas y de acciones que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No importa qué ministerio lo haga, o qué secretaría, o qué ministro, o qué ministra, sino directamente acceder a ese servicio. El acceso a la información es necesario, acá y en el mundo, para todas las mujeres. Con información tomamos decisiones mucho más correctas. Por otro lado, un mapa de cuidados, porque hoy ONU le dice a los países, bueno, ¿cuál es la infraestructura de cuidados que necesita una mujer para obtener una mayor independencia económica? La ciudad tiene más de 2000 centros. Entonces fue visibilizar en un mapa digital. Cualquier mujer acá sentada sabe todos los espacios públicos y privados que tiene a su alrededor para el cuidado, la educación de sus hijos, sus padres mayores, el cuidado de sus padres y también un familiar con discapacidad. Ahora, también esa independencia requiere que del otro lado nos contraten, nos busquen, nos necesiten, y ahí trabajando activamente con todos los ministerios para que esas mujeres tengan una salida laboral y con un sueldo digno. Las brechas hablan solas. Nosotros podemos plantear un montón de programas y visibilizarlo, pero seguimos teniendo una brecha en diferentes espacios dentro de lo que es lo económico. Desde el punto de vista salarial, casi 23%. Desde el punto de vista del empleo en sí mismo, el 53% de los varones tienen trabajo, esa es la tasa de empleo, y las mujeres 44%. Entonces ahí es donde trabajamos a través de la iniciativa público-privada, con más de 70 empresas que contratan cientos de miles de personas en la Ciudad de Buenos Aires, en donde firmamos un compromiso. El jefe de gobierno forma parte de esa mesa es redonda, no es que la Ciudad de Buenos Aires audita o controla o coordina, sino que esa iniciativa la creamos con el sector privado y establecimos esos compromisos de igual manera para que adentro del espacio de trabajo, en el sector privado y en el sector público, tengan igualdad de derechos y oportunidades. Un dato de color, o más que de color, de luto, ¿no? Digo, pero la última medición que hicimos con Pricewaterhouse, que es quien audita confidencialmente los sueldos y las remuneraciones de estas empresas que formamos parte de la iniciativa público-privada, menciona que las mujeres, a cuanto más formación académica y más ascenso, menos reconocimiento salarial tienen en el sector privado. Todos ponemos cara de sorpresa, todos levantamos las cejas, pero esa es la realidad. Entonces, es muy significativo que esa información esté, la querramos compartir y trabajar para que eso se vaya erradicando. La ciudad está trabajando desde el área de recursos humanos significativamente también para visibilizar la cantidad de mujeres que empiezan a ocupar estos puestos de trabajo dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de cupo, recién Sole mencionaba la palabra cupo. Bueno, yo coincido plenamente que en algunos casos es necesario, en otros casos nos dejan un lugar triste a las mujeres. Lo que nosotros proponemos desde la Ciudad de Buenos Aires, interna y externamente, es que esa mesa sea cada vez más grande. Acá no hay que sacar a los varones y poner a las mujeres. Acá la mesa tiene que ser más grande, formar parte de un equipo en donde haya una mayor presencia igualitaria,
porque no tenemos dudas que las políticas públicas que tienen un enfoque de género, que contemplan la mirada de las mujeres, y miro acá a las ministras que forman parte del gabinete, eso le da un valor muy importante a cada ciudadano y a cada ciudadana. Y bueno, por último, creo que mañana es un día muy importante, mayormente nos saca el ánimo de celebrar, sí es un día para conmemorar, para aquellas mujeres que tienen voz, para aquellas mujeres que no tienen voz, pero principalmente desde la Ciudad de Buenos Aires, para levantar y visibilizar a aquellas mujeres que transforman la ciudad desde el lugar que ocupan. Así que nuevamente gracias por esta invitación y un placer compartir en esta mesa con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes. Gracias, Marisa. Con Marisa también participó de nuestra publicación el año pasado, Carolina también, sobre inclusión financiera de las mujeres. Ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro García Resta, que es el secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad. Muchas gracias. Bueno, después de Soy el Cupo, la verdad que por un lado se siente bien, ¿no? Y también por otro lado se siente lo que durante muchos años deben haber sentido cuando fueron minoría, ¿no? La verdad es que también escuchar todo lo que la ciudad está haciendo en diferentes aspectos da como una bocanada de esperanza de que esto se va a revertir mucho más rápido, espero, de lo que pensamos, ¿no? Así que ojalá. Desde el desarrollo urbano, la verdad que la cuestión es compleja, ¿no? Porque, como decía Micaela antes, durante muchos años las ciudades fueron pensadas por y para hombres, pero además fueron pensadas como un objeto. Es decir, la ciudad como un objeto inerte donde las cosas, la gente se adapta a lo que está diseñado, y principalmente lo que hicimos ya hace un tiempo fundando la Dirección General de Antropología Urbana fue ponerle una mirada al sujeto, ¿no? A las personas que viven en la ciudad, porque no se trata un lugar de los bancos que ponemos, los árboles que hay plantados, sino de cuál es la dinámica que las personas llevan adelante en ese lugar. Y en esa mirada del sujeto, la mirada de la mujer en particular es fundamentalmente importante, porque es la que hay que igualar, ¿no? Todo el tiempo nos proponemos en nuestras metodologías generar condiciones de igualdad. Y para explicar eso voy a poner un ejemplo que me parece bastante gráfico. Cuando hicimos el proyecto de la demolición del elefante blanco en Ciudad Oculta, bueno, el edificio demolido iba a dar lugar a un espacio vacío que iba a ser un parque. Hicimos reuniones de participación en el barrio con un montón de gente que vino. Allá por las 7 de la tarde, en general es un horario donde la gente puede ir, ¿no? Porque deja de trabajar y todo esto. Primera cosa que nos llamó la atención, el componente de la reunión enormemente masculino, ¿no? Lo segundo que nos llamó la atención es que de las primeras reuniones que hacíamos, lo que primero salía para poner un espacio público era una cancha de fútbol. Decíamos, qué raro, en todos los espacios vacíos de un barrio vulnerable hay cancha de fútbol. Entonces, en esto de generar y propiciar instancias de igualdad, dijimos, acá hay algo raro en la metodología que tenemos que cambiar. Entonces en la segunda reunión la hicimos más temprano, la hicimos a las 3 de la tarde. Por el componente de quienes trabajan y quienes se quedan en su casa, la mayoría de la gente que asistió a la reunión fueron mujeres, ¿no? Y el resultado de las preguntas fue totalmente diferente. Un espacio donde tengamos contacto visual con nuestras niñas y niños mientras juegan, porque si no, la gente mala, digamos, se la puede llevar o influenciar. Un lugar donde las barreras, las rejas o las barreras que dividen los usos, o los usos estén divididos por barreras para que los niños y las niñas solo jueguen si hay un acuerdo previo en jugar. Y un montón de cosas que a nosotros nos llamó enormemente la atención. Obviamente, seguimos haciendo las reuniones a las 3 de la tarde, y al final, el resultado del parque que hay hoy es el resultado de un proceso que busca, porque la verdad es que estamos aprendiendo, que busca propiciar la igualdad con una perspectiva de género. La verdad es que yo aprendí, por ejemplo, que a priori un árbol con un tronco grande, yo pensé que a todo el mundo le gustaba porque era añejo,
y las mujeres me hablaban de puntos ciegos. Yo sé que es un punto ciego, ¿no? No es un lugar donde la gente, no sabe si hay gente atrás esperándote para abordarte. Bueno, todo ese proceso es el que, desde la Dirección General de Antropología Urbana, y en particular desde la gerencia que tiene María Emilia, que ahora va a contar en detalle, estamos tratando de incorporar indicadores de desarrollo urbano con perspectiva de género. Porque creemos que el mejor legado que podemos tener desde el desarrollo urbano es una buena política pública, buenas metodologías, que no importa, o que el día de mañana sea un hombre, sea una mujer, quien esté al frente del desarrollo urbano, pero sí que las cosas se hagan de una manera, porque creo que el primer error que hubo durante mucho tiempo fue esto de ver las cosas, la ciudad sobre todo, como un objeto y no como un sujeto, ¿no? O como los sujetos. Es cómo van a usar las personas esto, cómo las mujeres van a abordar tal o cual camino. Nos pasó también en la reforma de la Plaza Jusey, que creo que era lo más común era escuchar ninguna mujer que sale de ciencias económicas, José sabe, estuvo muchos años ahí, cruza la Plaza Jusey para ir, y entender que había que eliminar algunas cuestiones desde el diseño. Es imposible sin escuchar y darle voz a todas las personas que viven en primera persona la experiencia de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando Clara decía, una ciudad a escala humana, a veces parece un indicador, la escala un indicador de tamaño, de forma, y en realidad es algo ideológico, es una búsqueda que tenemos, que es que las personas, y por sobre todo las mujeres que viven en la ciudad, se sientan cada vez más plenas y cómodas de usar el espacio público como mejor se les antoje. Así que desde nuestro lado, el aporte, y ahora la dejo creo que a María Emilia, mira, te saqué el lugar, Micaela, de presentarla, no, a María Emilia, que pueda contar en detalle un poco esto que estamos haciendo. Ahí le damos paso entonces, gracias Álvaro, a María Emilia Pérsico, que es gerente operativa de diagnóstico territorial y proyección urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Bueno, como contaba Álvaro, los indicadores que estamos trabajando lo hemos sintetizado en un índice que se llama el Índice de Calidad Urbana con Perspectiva de Género, y este índice surge un poco de la necesidad de poder contar con herramientas que en el día a día nos ayude a integrar lo que es la diversidad de miradas, de la diversidad de experiencias que se dan en la ciudad. Nos ha pasado en discusiones, tanto nosotros dentro del gobierno como en ámbitos académicos, como en ámbitos profesionales, hacernos la pregunta, y bueno, ¿cómo aplicamos las teorías feministas dentro de nuestra práctica diaria? ¿Con qué herramientas técnicas contamos? ¿Cómo se aplica un plan urbano? ¿Cómo se aplica un proyecto urbano? ¿Cómo se aplica una ley? Entonces, un poco a partir de la experiencia de la Dirección de Antropología en estos años, lo que hemos tratado es como de responder, ¿no? Desarrollar distintas metodologías que nos permitan o que nos ayuden a responder alguna de estas preguntas. En el caso particular del índice de calidad urbana con perspectiva de género, lo que hicimos fue seleccionar 19 indicadores, es decir, con la intencionalidad de poder entender cómo está configurada la ciudad desde del pensamiento, desde las teorías del urbanismo feminista. Estos 19 indicadores se agrupan en 5 subíndices, que a su vez esos 5 subíndices se agregan en un índice general, y cada uno de estos subíndices marcan algunos de los grandes temas que considera el urbanismo feminista como importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el subíndice de movilidad, que el subíndice de movilidad tiene en cuenta de que las mujeres somos las que usamos más el transporte público, las que hacemos mayor cantidad de recorridos peatonales, y desde ese lado, bueno, lo que evaluamos es la proximidad a la red de transporte público, a la variedad de transporte público, y a la posibilidad de circular por las calles en condiciones de confort. También tenemos el subíndice de vitalidad. El subíndice de vitalidad lo que tiene en cuenta es que aquellos lugares donde hay movimiento de gente, donde hay variedad de actividades y demás, además de que son más atractivos para poder circular y además de que favorecen la integración social entre las personas, son también más percibidos como lugares más seguros, sobre todo durante la noche. Entonces, a través de este subíndice lo que buscamos es entender cómo está la ciudad en ese aspecto. Después también tenemos el subíndice de equipamientos y usos de la vida cotidiana. En este caso, bueno, consideramos lo que muchos acá estaban comentando, el tema de que el equipamiento, de todo lo que es la vida, las tareas de cuidado y todo lo que es la reproducción de la vida cotidiana está principalmente a cargo de las mujeres. Entonces,
la proximidad de estos equipamientos nos resulta fundamental. En este caso incluso también sumamos los centros que son de atención a la violencia de género. Después tenemos el subíndice de ambiente, que el subíndice de ambiente lo que busca es tratar de evaluar y de medir el modo en que las mujeres hacemos uso de los espacios verdes y a su vez también de algunos factores ambientales de riesgo, como pueden ser zonas de inundaciones o focos de calor y demás. Que junto con este último subíndice, que es el de población, donde vemos cómo es la distribución de la población femenina vulnerable, son situaciones que cuando se empiezan a superponer todo lo demás, si encima sos una mujer en situación de vulnerable en una zona con vulnerabilidad ambiental, es muchísimo peor. Entonces, al tener estos 5 subíndices con estos 19 indicadores, poder superponer toda esta información, lo que nos da es poder detectar aquellas zonas que desde la experiencia nuestra como mujeres tienen todavía algunas dificultades de las cuales abordar. Obviamente, no consideramos que esta metodología sea la única, obviamente tampoco está cerrada, creo que se tiene que complementar con un montón de otras metodologías, pero bueno, empieza a ser una metodología que nos ayuda a entender el territorio desde una escala más macro, que también desde esa mirada más macro existe un sesgo de género en cómo se distribuyen los usos, en cómo está organizado el transporte y demás. Así que bueno, creemos que es un aporte desde ese aspecto. Gracias, María Emilia, súper interesante. Cuando empezamos a intercambiar y nos hizo llegar los índices con los que trabajaban, bueno, hay un montón de información y creo que eso es una de las grandes cuestiones que tenemos por delante, empezar a pensar que necesitamos datos desagregados por género, que no es lo mismo, que necesitamos saber cómo nos movemos las mujeres para poder pensar después desde el espacio público, desde nuestras distintas áreas de injerencia, qué medidas vamos a tomar. Y esto es súper importante, bueno, también todos los datos que trabajan desde la Secretaría de Igualdad. Tenemos acá algunas preguntas, se las voy a ir haciendo, y si hay más preguntas las sigo leyendo por el chat. Acá nos comentaban también una mujer que está del otro lado por Zoom, que hace 16 años que tiene miedo de salir a la calle. Bueno, todas tenemos miedo de salir a la calle de noche porque vive en un barrio inseguro. Esto es una realidad, lo que decimos nos pasó a todas las que estamos sentadas en la mesa cuando nos levantamos a la mañana, pensamos a ver qué nos vamos a poner de acuerdo al medio de transporte que vamos a utilizar. Entonces, bueno, ¿qué respuestas podemos dar? Tenemos una pregunta para Soledad. ¿Qué planes de contención y de inserción educativos y laboral posee el gobierno de la ciudad? Entiendo que está orientado a mujeres, así que compárate. Inserción educativa y laboral, las dos. Un poquito. Está apagado el micrófono. Resumiendo, tenemos 3 esquemas de empleo distintos. Uno que es el típico de intermediación laboral, en donde hay empresas que están buscando trabajadores y trabajadores que están desempleados. Ahí lo que estamos trabajando específicamente, nosotros generamos ferias de empleo en los distintos territorios, en las distintas comunas. Ahí le hemos incorporado este año ferias de empleo exclusivamente para mujeres, en donde las empresas, independientemente del perfil que buscan, nosotros presentamos exclusivamente currículums de mujeres. Tenemos la primera este año, que va a ser en la última semana de marzo, con 400 posiciones para ser cubiertas exclusivamente por mujeres. Luego tenemos lo que denominamos prácticas formativas, en donde ahí, teniendo en cuenta el esquema de nuevas actividades que la pospandemia incentivó, y de algunas actividades que la pospandemia está dejando afuera del nuevo circuito laboral, tenemos un esquema de prácticas formativas en donde trabajamos en la reinserción de aquellos que han perdido su fuente de empleo, y lo que generamos es formación específica en las empresas, en donde compartimos con las empresas el costo de la capacitación, el costo de la reelaboración de esas personas, de la reeducación de esas personas, para luego dejarlas o con empleo o con
en mejores condiciones de empleabilidad a través de la nueva formación. Y estamos trabajando en lo que anunció el otro día el jefe de gobierno, en un plan de empleo joven. Todos sabemos que el índice de desempleo en el sector juvenil es mucho mayor que en el resto de los rangos etarios, y estamos trabajando en una oferta de un programa vinculado a financiar una parte del sueldo o todo el sueldo para aquellas personas jóvenes de 18 a 24 años, en donde el esquema de financiación que estamos proponiendo es bastante mayor si la persona desempleada, aparte de joven, es mujer. Esa es la parte de empleo, la parte de educación. Me olvidé de decir algo que lo repito siempre y me parece que ya de tantas veces que lo repito, no sé cuándo lo digo, cuándo no lo digo, que es cuando las mujeres estudian y cuanto mayor nivel educativo de las madres, mejor es la trayectoria educativa de nuestros hijos. Y por eso para nosotros es importante que haya una política de educación de adultos y de adultas especialmente, porque eso no solamente garantiza oportunidades de desarrollo para las mujeres, sino que garantiza también que a nuestros hijos y a nuestros estudiantes les vaya mejor en la escuela. Esto está demostrado por todas las investigaciones propias, nacionales, internacionales. A mayor nivel educativo de las madres, mejor la trayectoria de los chicos. Y por eso nosotros tenemos varios programas de educación y de terminalidad, tanto primaria como secundaria, que son hechos a medida, porque cada adulto necesita un traje a medida, necesita una propuesta educativa que le permita adecuarse a su realidad, porque tienen hijos, porque tienen un trabajo, porque tienen a alguien que cuidar en casa. Entonces tenemos una ventanilla única de adultos que se ingresa desde la página del gobierno de la ciudad o por BOTI, que es el teléfono de la ciudad, que es el 11 50 50 0147, que pueden consultar. Y desde esta ventanilla única lo que hacemos es armar a medida, de acuerdo a cada realidad, qué disponibilidad horaria tienen, cuándo fue la última vez que cursaron, qué es lo que les falta, si primaria, si secundaria, y se arman las estrategias y se le ofrece a cada mujer o a cada varón la oportunidad de terminalidad que necesita. De hecho, me decía Icaro que hoy empiezan 150 mujeres que están en los SIM actualmente participando, empiezan de estas modalidades de terminalidad. Yo hoy llegué tarde al encuentro porque tenía un inicio de ciclo lectivo también allá por, dije Lugano, pero era Mataderos en realidad, donde también empezaron adultos esta terminalidad de secundaria, y es muy importante que sepan que pueden consultar tanto por la página o por BOTI y que hay una oportunidad de estudio para cada una. Con el tiempo que dispongan, en la manera que dispongan. Pueden hacerlo presencial, pueden hacerlo virtual, pueden hacerlo un poquito presencial, un poquito virtual, y siempre con tutorías, con gente que los va a acompañar para que sientan que ellas pueden. Porque la educación, como decía Marisa, abre puertas, la educación da poder, da autonomía, y hay un montón de gente en el gobierno de la ciudad que está dispuesta a acompañarlas para que tengan esta oportunidad de cerrar una etapa y empezar otras a partir del estudio. Buenísimo. Perdón, una cosa que en realidad me estoy metiendo en su mundo de la ciudad, pero como el 80% de las consultas que en general que hacen por sus hijos e hijas son mujeres, en general estamos como muy al tanto de todos los programas para también poder asistirlas. El emprendedurismo, tanto que hablamos del tema de las tareas de cuidado, y tantas mujeres que todavía lamentablemente necesitan quedarse en casa y demás, tienen también toda una oferta respecto de lo que son programas de emprendedurismo, cursos, formación y demás, que ayudan en muchos casos a muchas mujeres madres, digamos, que necesitan esa vía. Muchas gracias por el agregado. Gracias. Carolina Barone, me preguntan, acá me pasan pregunta, ¿por qué crees que no se denuncian los casos de acoso callejero? Como dice la encuesta de la Ciudad de Buenos Aires, el 100% de las mujeres que habitamos la ciudad y transitamos la ciudad atravesamos alguna forma de acoso callejero, sin embargo es la forma menos denunciada, y lo vemos en las estadísticas. Solamente en las 91.000 llamadas entrantes del año pasado, de las 144, apenas poquito menos de 900 fueron específicamente por acoso callejero, específicamente. Sí, muchas por violencia sexual de otro tipo, pero específicamente es la menos consultada y la menos denunciada porque está profundamente naturalizada. O sea, es parte de, bueno, ya sabemos que salimos a la calle y algo nos van a decir, y bueno, ya te cruzás la vereda porque querés zafar de esa situación. Esto que decíamos,
ya salimos con esa sensación cada vez que ese 50% del tiempo que usamos el espacio público que decía Clara, ya sabemos que, pero también existen un montón vemos estos cambios que decían Álvaro y María sobre lo que está avanzando y se nota en cómo la transitamos, pero sin embargo, porque tiene que ver una cuestión básicamente estructural, es cultural. Hay una cuestión de estar tan naturalizado que todavía no sabemos, y falta también mucha información. La ley de acoso callejero, la ciudad fue la primera jurisdicción en tenerla como contravención, allá por el 2016, y después en Nación la incorpora como modalidad en la 26485, 2 años después. Por lo tanto, es una norma muy nueva que todavía no todas sabemos que tenemos derecho a hacer una denuncia por este tipo de cosas. Naturalizada, pero también una norma muy nueva que hay que seguir militándola, visibilizándola para saber que es una puerta de acceso a nuestros derechos también. Gracias, Caro. Clara, acá me preguntan si tenés idea de cuáles son ciudades modelos de intervención del espacio público con perspectiva de género. No, yo igual, digo, ahí Álvaro por ahí tiene más detalle. Hay un montón de ciudades que vienen trabajando, porque nosotros formamos parte de la red de ciudades dentro del BID, en donde tenemos, digamos, uno de los capítulos, por ejemplo, Montevideo, que está desarrollando en todo su casco histórico, con una alcaldesa sumamente, es como la alcaldesa feminista, Intendenta, sí, sumamente feminista. Ella en Bogotá también, digo, hay un montón de ciudades de Latinoamérica que vienen, digamos, pensando, ¿no? Y repensando las ciudades con esta perspectiva. Ni que hablar ciudades como tal vez Barcelona o Madrid, en donde también, digamos, se piensa la ciudad en este aspecto. Pero hay algo que cuando hablaba María me llamaba la atención, y es que nosotros cuando hacemos este tipo de proyectos, lo que tenemos en cuenta son todos los momentos, desde el diseño, como comentaba Álvaro, ¿no? Con la participación ciudadana en el diseño de estas ciudades, de estos espacios públicos, con esta mirada diversa e inclusiva, pero también tan importante es el durante la obra y el posterior, el resultado. Porque muchas veces no nos damos cuenta de que generamos con vallados de obra pasillos ciegos, o que se generan condiciones de poca luminosidad, y se generan esas situaciones incómodas en donde pueden suceder estos piropos, no piropos, a muchas mujeres, niñas y adolescentes que transitan en la ciudad. Entonces es como cómo pensamos, pero también cómo nosotros que hacemos las obras en la ciudad estamos pendientes de esos detalles. Y sin ir más lejos, es re importante tener en los equipos las inspectoras mujeres, que generalmente no son carreras que, como hablaban antes José y Sole, se desarrollen. O sea, hay muy pocas mujeres que trabajan en obras, que trabajan en la construcción, y hay que empezar a generar esas instancias y generar esos lugares en donde las mujeres empiecen a tener este lugar este lugar. Sin ir más lejos, no sé si ven todos los carteles, es hombres trabajando. En ningún cartel aparecen mujeres y varones trabajando. Entonces, solamente con señalizar eso, ya nos damos cuenta, digamos, de cómo este tipo de tareas está totalmente masculinizada. Así que me parece que está buenísimo que sigamos con los indicadores desde el diseño, pero también en todos los procesos, para que el resultado sea realmente igualitario. Y no sé si vos querés poner alguna ciudad así más ejemplo. Gracias. Yo creo que hay casos, ¿no? Porque, como decía Micaela al principio, las ciudades fueron pensadas por y para los hombres, yo creo que el mundo, ¿eh? Entonces no hay ciudades, realmente no hay ciudades que completamente aborden la perspectiva de género, pero sí es verdad que en los últimos años, en esta carrera por revertir esta situación, muchas ciudades han hecho buenas cosas. Yo creo que el caso de Medellín, en su reconstrucción social, coincide con un timing en el cual este tema lo atraviesa, con lo cual todos los centros como nuevos centros de urbanizaciones están muy pensados poniendo a la mujer, sobre todo por la situación social, producto de toda la situación que estaban viviendo, tenía un enorme componente de peligro además para la mujer. Entonces creo que es interesante estudiar el caso de Medellín en términos de perspectiva de género. Mi tesis de maestría, aún no entregada, pero en proceso, es la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de diseño urbano. No, y después creo que hay ciudades europeas, sobre todo, que están volviendo a poner
en valor, o sea, obviamente ciudades más amigables a la peatonalidad, entonces parece que pasa más desapercibido, como decía Clara, Barcelona y tal, pero en las ciudades americanas, que ellos, viste, como cuando se proponen algo, lo aprenden y lo hacen mucho, tienen muchísimos desafíos. Hay una urbanista muy conocida, se llama Jane Jacobs, una mujer que lideró una transformación en Manhattan muy grande, logrando que no se construya una autopista y un poco siendo líder de la vuelta a la peatonalidad, que creo que es muy interesante de mirar, porque lejos de estar obsoleto, porque hace un tiempo que sucedió, está más vigente que nunca. Te diría que hoy es una bandera para los que estudiamos esto, estudiar a Jane Jacobs y cómo, digamos, se posicionó frente a no solo a la incorporación de la perspectiva de género, sino la transformación de la ciudad en favor de eso. Así que yo creo que por ahí con esos tips podemos aprender un poco más. Sí, a mí también me gusta pensar que el beneficio no es solamente para las mujeres, ¿no? Redunda para todas las personas, porque si no es pensar en la perspectiva de género, a veces queda como muy pequeño en comparación con, bueno, con todas las poblaciones que históricamente no tienen tanto acceso, las personas con discapacidad, las personas del colectivo LGBTI. Digo, esto incluye, o si logramos implementar medidas que transversalicen esta temática, va a incluir, digo, a todas las poblaciones que en general quedan fuera. Mariela, dentro de las auditorías, vos mencionaste lo de los ODS, pero hoy por hoy, ¿hay puntos referidos a género dentro de las auditorías que se hacen a los distintos organismos? Así es, todos los años incluimos por lo menos 2 informes. Son todos públicos, eso me olvidé decirlo porque está bueno remarcarlo. Todos los informes que produce la auditoría están colgados en la página web, así que se pueden ver. En general están en el área de desarrollo social, para contarlos más rápido, pero sí, por lo menos siempre 2 que tienen que ver con la cuestión de género hacemos. Buenísimo, gracias. Carolina Stanley. Me preguntan, ¿qué políticas desarrollan para la reinserción de niños, niñas y adolescentes? Entiendo que tiene que ver con víctimas en situación de vulnerabilidad. Esa es la pregunta. ¿Qué políticas desarrollan para la reinserción de niños, niñas y adolescentes en pos de brindarle herramientas para su eventual autonomía? Bueno, nosotros como organismo somos un organismo que no desarrolla o ejecuta políticas públicas, sino las políticas públicas las desarrolla el Poder Ejecutivo. Nosotros somos un órgano que depende del Poder Judicial de la ciudad, entonces nosotros hacemos revisión de estas políticas a partir de todo lo que es la promoción de derechos y la restitución de derechos en muchos casos. Ahora, más allá digamos, del rol puntual, lo que estamos haciendo es empezamos a trabajar toda una trayectoria que tiene que ver con crianza sin violencia, sobre todo para todos aquellos casos que efectivamente se judicializan, donde hasta hace muy poco toda la parte de probation o medidas alternativas tenía que ver con cualquier otra cosa, y nos parece que en todos aquellos casos donde existe o están atravesados por la violencia, todas estas medidas alternativas pueden ser a partir de estos cursos que la verdad que el año pasado han dado resultados maravillosos, entonces se están profundizando en este sentido y se están ampliando a distintas partes del Poder Judicial. Estamos trabajando, obviamente, como decía, en el 80% más o menos de las consultas o pedidos o solicitudes de restitución que tenemos son de mujeres, madres de niños, niñas y adolescentes que vienen por algún tema puntual, con lo cual generamos un espacio mucho más aceitado, digamos, con el Poder Ejecutivo en este sentido, como para poder ir dando respuesta sin necesidad de llegar a la judicialización, porque el acceso a la justicia es algo que, si bien todos proclamamos, la realidad es que no es un hecho para todos los varones y mujeres, y sobre todo para las mujeres que muchas veces tienen que peregrinar por distintas oficinas e ir a distintos lugares. Y ya sabemos, digamos, que con todo, digamos, lo que estuvimos hablando respecto de las necesidades de cuidado y demás, muchas veces se les hace dificultoso. Entonces, agilizando esto, generando además líneas alternativas y posibilidad de acceso a través de un WhatsApp y todo lo que hoy, digamos, está más desarrollado justamente para poder trabajar en esto. Nos postulamos ahora con la ciudad para que hablamos de los ODS y de Naciones Unidas para ser ciudad pionera en un proyecto internacional que se llama Inspire, que es la ciudad pionera
para trabajar contra todo lo que es abuso y violencia de niños, niñas y adolescentes, así que prontamente vamos a estar convocando a muchas de las personas que están en esta mesa para eso. Bueno, y trabajamos también en todo lo que es la Secretaría de Gestión del Ministerio Público Tutelar, con distintos programas respecto de todo lo que tiene que ver con violencia, con desinstitucionalización, con todo lo que es responsabilidad penal, siempre con un enfoque de género. Muchas gracias. Hago la última, porque ya nos extendimos un poquito en tiempo, para Marisa. Acá me preguntan, bueno, hablabas de cupo en un momento. ¿Pensás que es importante que existan leyes que promocionen espacios de mujeres en empresas privadas, o cómo pensás que se puede incentivar? En ese punto, lo que nos pasa, la realidad que hoy está atravesando la ciudad, es que a todas las empresas del ámbito privado en el cual nos acercamos, hay una vocación de trabajar en este tema. Es más, hay empresas que ya lo vienen trabajando hace tiempo y nosotros nos sumamos a esa agenda interna. Entonces, más allá que una ley, digo, podría institucionalizarlo a nivel nacional, ¿no? Me refiero quizás si lo están mirando a nivel nacional, creo que lo más importante es levantar esta agenda, convocar al sector privado, y de hecho, ahora pensándolo, digo, hay instancias en las cuales, digo, en estos últimos tiempos han surgido diferentes proyectos, pero más bien sectoriales, ¿no? Digo, hay uno del sector pesquero hace poco donde se reclamó más participación de las mujeres, siendo un sector muy masculinizado. Pero en términos generales, digo, la responsabilidad de trabajar, digo, con el sector privado y desde la ciudad, como fue, por ejemplo, la ley de licencias, digo, empezar a visibilizar diferentes aspectos en donde las mujeres necesitamos un mayor acompañamiento. Y bueno, a ver, el tema de los cupos es un tema controvertido, es un tema en el cual en algunos casos ha servido, por ejemplo, la conformación en el Congreso. Si miramos el caso de Chile, ya superó el 50% de la participación de las mujeres. Digo, en el caso de Argentina se alcanza, pero posiblemente haya que seguir trabajando en esos espacios, como decíamos hoy, donde están altamente masculinizados, y a veces puede ser una puerta de ingreso. Después lo ideal sería que no tengamos que hablar de cupos, ni siquiera de la creación de una Secretaría para la Igualdad de Género. Bueno, muchísimas gracias. Claudio, No más que agradecerles, felicitarlas a todas. La verdad que un honor que hayan venido, que hayan estado, que tengan ese compromiso militante, porque la verdad que es un compromiso militante para lograr estas cosas. A vos, Álvaro, la verdad felicitarte porque elegir ese tema para hacer es extraordinario. Y nada, que sigamos trabajando y que ojalá tengamos una sociedad más justa, igualitaria y sobre todo inclusiva. Muchas gracias.